Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por estar del otro lado. Comienza una nueva semana del ventilador en la pantalla del 11. Gracias por estar ahí hasta las 11. Saben que ustedes nos están acompañando, contamos con la presencia de ustedes y además con sus mensajes. Recuerden, leemos los mensajes de ustedes, todos los que podemos, y los que no están en la página del 11com, así que escríbanos porque si no los leemos acá los pueden ver reflejados ahí. La opinión de ustedes completa nuestro debate. Buenas noches a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bien, bien. Bien, me alegro. Arquitecto Rodolfo Borini, gracias. Gracias por venir, no va a explotar nada, ¿no? Hoy acá. Me demoré un poco porque estaba buscando pérdidas de agua, por eso. Y vine como estaba. ¿Se soluciona así con esto, así de fácil? Es una forma. ¿Es una forma? Sí. ¿Tuvieron agua hoy? A ver, nuestro equipo. Agua, en mi casa al menos no, pero bueno, interesante tratar el tema para poder entender qué pasa en Paraná viviendo al lado del río, si es un problema Claro. de infraestructura, si es un problema de inversión, si estamos con cañerías colapsadas por lo viejas que Sí, son, sí. o si la población, digamos, ha crecido tanto que no alcanza a satisfacer la demanda. Claro. Así que me parece un tema para empezar a charlar. Es importante. ¿Los demás tuvieron todos? Yo sí, yo ¿Tuviste? tuve agua, sí, pero también me llama la atención este tema de la falta de agua que sea tan recurrente. Claro. Por lo que leí, el caño no era un caño viejo, ahora ya nos va a explicar el arquitecto. Arquitecto, lo que hubo hoy fue la avería de un caño o el mantenimiento. La reparación. La reparación de uno de los caños más grandes, ¿no? De ese 70. No es el más grande, un caño de 60, pero Ajá. es una junta de goma que con el tiempo fatiga. Claro. El problema es que cuando los registros se perdieron, Sí. es decir, registro de zonas donde uno podía separar sectores para no dejar media ciudad sin agua, Sí. hoy se corta un caño maestro y Claro. sería la mitad de la ciudad sin agua. Claro. Rodolfo, Entonces, ¿usted nos va a escuchar todo el programa con eso puesto? ¿Escucha Sí, bien? sí, perfectamente. Bien. Bueno, es importante. Escucho los ruidos del agua, no lo voy a escuchar. ¿Qué es exactamente esto que nos trajo? Esto es un geófono, Ujú. con lo cual se buscan las fugas de la cañería de agua. Ajá. Lo que se busca es el ruido que genera la pérdida de un caño Sí. al aumentar la velocidad al salir del caño. Claro. Todos habrán visto un caño perdiendo que sale el agua mucho más rápido que lo que circula en el interior. Claro. Ese es el ruido que se escucha con esto. Esto es lo que usa, no esto, pero digo, esos aparatos son los Es que este, usan el en el sistema municipio. es este. El sistema es así. El sistema es este, se llama pata de elefante por la sopapa que va en el piso. Ujú, ujú. Va a unos auriculares del operador, pasa por una computadora que va marcando el sonido, donde suena más. Se debe hacer de noche para que no haya ruidos molestos, Claro. pero esto se escucha en cañerías hasta 1,5 metros, 2 metros. ¿Y cuál es el problema con los caños en la ciudad de Paraná? Quiero decir, ¿es una cuestión de presión, es una cuestión de caños que ya están viejos? Porque sabemos que es un sistema, una red de distribución muy importante la que tenemos, pero la ciudad ha crecido enormemente en los últimos años. Hay un problema de falta de seriedad para hacer un mantenimiento permanente. Si nosotros lo que en Paraná se hace es arreglar caños rotos. En una época se procuró reemplazar cañerías, porque hay cañerías que no se puede estar arreglando todos los años. Claro. En calle Misiones, hará 30 días, se hicieron 10 fisuras, 10 roturas en el pavimento para encontrar pérdida de caño que no la encontraban. Con este tipo de herramienta, usted va al lugar, lo detecta y no tiene que romper todo Pero el se pavimento. hicieron esas 10 roturas sin esto, entonces. Buscando la fuga como los topos, digamos. Claro, Entonces, bueno, eso va atrás del problema. claro, claro. Atrás del problema. Exacto. Las cañerías viejas no solo se rompen por viejas, sino se rompen porque otras cañerías se rompen. Lo de hoy que pasó en Calle Fraternidad sí estuvo previsto. También tenemos que decir que hubo un aviso de este corte, ¿no? Es decir, hay muchos cortes que realmente suceden de imprevisto. Uno no puede ni tomar ningún tipo de precaución. El de hoy sí tuvo un aviso. ¿Cómo es, digamos, cuál sería la solución para esto? ¿El reemplazo de los caños? ¿Hay un plan para esto? Yo creo que no. Yo quiero recordarles algunas de las roturas de caños que son imposibles que se rompan, que son los caños de fundición Sí, traídos por los ingleses hace 150 años, 120 años, sí. que por la pérdida de un caño de media pulgada, tómenle el espesor del dedo, Sí, socava la base de un caño de fundición indestructible, que tiene de cuerpo 1,5 centímetros, sí. lo deja en el aire, viene un camión, viene otro camión, viene otro camión y lo rompe. Se rompe, se llama quebradura de caña. Este es el caño, Claro, se quiebra a lo largo. claro. ¿Por qué se rompe? ¿El caño es débil? No, no es débil el caño.
queda socavado por la pérdida anterior de un caño de provisión de agua que descuidado en el paso del tiempo va generando un socavón. ¿Y qué pasa con la planta? Porque Una consulta. De instalaciones domiciliarias, esos de media que decís. Generalmente sí. Claro. Es la rotura más común, la conexión entre la colectora que va en medio de la calle con el domicilio. Claro. ¿Qué quiere decir un mantenimiento? ¿Qué sería una política de mantenimiento de la red? El funcionario, el empleado de carrera sabe la edad que tiene la cañería. Por ejemplo, la experiencia de la planta nueva de Echeverría fue anticipada a una solución anterior que no se hizo, que era el reemplazo de la cañería. La planta de Echeverría aumentó la presión casi al doble cuando teníamos cañerías de plástico que están destinadas a soportar 4 o 6 kilos de presión y en momentos hay bombeo a 14 kilos de presión. Esa cañería vieja está detectada por todos los funcionarios o los empleados de carrera de obras sanitarias. Pero no existe eso como espíritu y preocupación. Entonces está permanentemente yendo a donde hay un caño roto. Claro. Entonces nos va a seguir pasando esto. Si no cambian la cañería y la presión, el caño no es adecuada para la presión, va a seguir sucediendo. Sí, pero además la atadura con alambre sigue. Claro. Literalmente, si las uniones primero se calienta el caño con soplete, un caño plástico usted lo quema, lo ablanda con soplete a gas, eso pasa un tiempo y se seca, se quiebra, se vuelve a despegar, se vuelve a romper. ¿Qué pasa con la situación de las plantas que tenemos en la ciudad de Paraná? Bueno, ese es otro debate, porque hay gente que dice que la planta ya quedó chica y es un error de cabo a rabo. ¿Por qué? Porque si hoy usted tiene en cuenta que se pierde el 50% de lo que se produce, que pagamos todos... ¿Se pierde? ¿Cómo se pierde? Se pierden las cañerías rotas en toda la ciudad, que usted verá que corre el agua por el cordón de las veredas. Pero todo eso que vemos corresponde al 50% de la producción. Y siendo conservador. Pero yo creo que se pierde mucho más. Estamos hablando de... Es un dato muy alto. Yo veo muchas filtraciones y pérdidas de agua. 28, escuchen esto, 28 millones de litros por día se produce. Se produce. La mitad son 14 millones de litros. A razón de 10 pesos el metro cúbico. Eso que se pierde, que lo pagamos todos, después se prorratea contra todos los frentistas que no tienen medidor de agua. Y este es otro planteo que hay que hacer. Históricamente, cuando apareció el medidor, todos se asustaron porque íbamos a pagar más. Sí. Hoy, usted paga lo que consume. La otra medición es por metro cuadrado de superficie cubierta. Y si hoy, los que no tuvieron agua, hoy pagaron agua. ¿Se entiende? Claro, sí. Entonces, ¿qué manera hay? ¿Qué se puede hacer para correr a la institución o al Estado para que avance en la solución estructural del problema? Porque algunos pretenden aumentar la planta de Echeverría en un 30% más. ¿Cuál es la respuesta? Muchachos, salgan a buscar la fuga y arreglen los caños, cambien los caños, cambien el sistema, pongan termofusión, no aten más con alambre, pongan racor en vez de enchufe común. ¿Usted sabe de algún estudio o algún estimado de qué podría llegar a costar esta cuestión de ir al reemplazo de las cañerías viejas que no están soportando? Lo que hay que entender que esto es un proceso. Asume un intendente, y esto lo nombramos a Barisco ahora, Barisco tendría que haber dicho, bueno, en la ciudad se pierde la mitad del agua que se produce, que la pagan ustedes. El primer año voy a cambiar las troncales. El segundo año voy a cambiar todo lo que es la distribución a los barrios. Por ejemplo, en el kilómetro 5,5, que no llega el agua, sale aire por la cañería. Y no pueden detectar dónde está la cañería rota que deriva el agua a otro lado y genera aire. Claro, pero eso es como el colmo, ¿no? Tener una cañería de agua que no tenga agua. Una cañería de aire. Claro, y cuando pusieron las últimas plantas acá en Paraná, decían que estaban poniendo un corazón para una persona de 20 años en un cuerpo de una persona de 80, ¿no? Por el estado de los caños. Claro, eso yo vivo muy cerca de la planta de Parque del Lago, creo que fue la que se inauguró en la gestión Solanas, y a una cuadra de la planta hace 2 meses arreglaron un caño grande, tuvo todo el fin de semana operarios de la municipalidad, y lo dejaron al descubierto porque lo arreglaron pero pierde. Entonces no está tapado, hay un pozo de 5 o 6 metros. Preguntamos a la vecinal qué pasó, por qué no lo tapan.
y dice que tienen tanto trabajo en el municipio que todavía no pueden atender esa cuestión. Claro, que está atado con alambre, como dice el arquitecto, por algo no lo tapan, pero está el caño descubierto, que es un peligro. Hay un poco de... Voy a contar algo emblemático. A ver. En calle hoy, Don Bosco, una calle repavimentada que costó históricamente 50 millones de pesos por la empresa Lossi, entera nueva, vayan a ver la rotura que hay de un caño que vale 20 pesos. Genera una rotura que vale 50.000 mangos. Entre rotura, reparación, gente, maquinaria y repavimentado, un caño pedorro cuesta 50.000 pesos arreglarlo. Arquitecto, pero tendría que haber un plan, digo, para todo eso, ¿no? Porque estamos hablando de cambiar muchos de los caños de la red de distribución. También eso tiene que ver con dejar sin agua, como usted está diciendo, ¿no? Que es algo progresivo que puede llevar años incluso. Hay que ver también, ¿no? Tenemos que estar dispuestos a estar 3 años, 4 años preparando el agua cuando usted, con cortes permanentes. Cuando usted entiende cuál es su problema, es lo mejor que le puede pasar. Sí, eso sí. Hoy no se describe el problema. Si usted dice, no tenemos agua, agrandemos la planta, es porque está entendiendo al revés el problema. ¿Cuál es la respuesta? Salí a buscar la fuga, achicame la fuga y bajame el costo de la tarifa. ¿Agrandar la planta implicaría más presión para los caños? No, más volumen. Más volumen. Claro. ¿Estos caños de los que habla arquitecto son de la época de Solanas o anteriores? Hay algunos caños de fibra de vidrio que realmente han fracasado totalmente y que las juntas se están rompiendo 2x3. Eso es de una gestión Barisco, una gestión Solana. En ese momento era algo que se entendía como tecnológicamente lo superior y terminó siendo un fracaso. ¿Pero es el material el problema? Les explico qué pasa. Si un caño de fibra de vidrio tiene una fuga de un caño de media pulgada de agua, como les conté recién, el caño queda en el aire y la arena o la tierra lo aplasta. Lo va a aplastar. No sé si han visto, pero un caño de 1 metro queda en parte aplastado a 50 centímetros. Claro. Entonces, ese aplastamiento en la junta la rompe. Si una ciudad que hoy está empezando a poner a armar su planta de distribución de agua, ¿usaría estos caños o quedaron vetustos? No, además, hoy existe otro sistema de la termofusión, que es lo que yo creo que hay que adoptar, en vez de tener caños troncales de semejante magnitud, adoptar caños de termofusión hasta 50 centímetros, que son caños chicos, con mayor distribución. Claro. Hay que avanzar hacia el armado de redes, de zonas de exclusión, para no perjudicar, cuando hay una rotura, no perjudicar a toda la ciudad. Claro. Y hay que buscar, obviamente, la reducción de la producción de agua. Esto es una de esas obras, ¿no?, que tenemos que irnos lamentablemente a la pausa, porque ahora vamos a venir con el otro tema, pero es uno de esos, es muy valioso que esté el arquitecto acá para entender un poco, tiene que ver con los caños. Es una de esas obras, quiero decir, que no se ven y que hay que hacer más allá de cualquier tipo de... ¿no? Panorama complicado y parece que no tenemos solución pronta. Exacto. ¿no? Pero gente, esto tiene que ver con esto. Esto tiene que ver con esto. Exactamente. Hay que salir a buscar las fugas. ¿Dónde están con los elementos apropiados? Nunca más gráfico, ¿eh? Nuestro invitado, Rodolfo Brini, el arquitecto, gracias por venir. Se vino para que entendamos, realmente, si no lo entendemos así. Gente, nos vamos a un corte apenas breve y volvemos con el tema de la situación previsional en la provincia con los comicios del viernes, recuerden, y también a nivel nacional. Quédense ahí, participen en las redes. Ya venimos, hasta las 11. Del otro lado vamos a hablar de la situación previsional en la provincia de Entre Ríos, como decíamos y lo adelantábamos recién. El viernes están los comicios en toda nuestra provincia para elegir a los vocales que van a integrar el directorio de la Caja de Jubilaciones de la provincia. Un tema muy importante que realmente nos compete a todos, porque queremos también abordar el tema de la situación previsional en general, ¿no? Los que hoy no somos jubilados, lo vamos a hacer. Es decir, los que hoy no estamos jubilados, estamos aportando para hacerlos. Esto realmente nos atraviesa a todos de lleno. Es importante que sepamos lo que va a pasar en la provincia el viernes con los comicios, porque son nuestros representantes, y lo que pasa con la situación previsional en general, no solo en la provincia, sino en la nación también. Mirá este informe y a la vuelta debatimos y presentamos a los invitados. Elecciones en la Caja. Lilia Santiago, por la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos, Hugo Pasuti de la lista 2, por el Círculo de Retirados de la Policía, y María Teresa Monroe de la lista 15, por los trabajadores docentes de ACMER y ATE.
Esos son los 3 nombres que encabezan las listas que este viernes 31, entre las 9 y las 19, se disputarán la vocalía de la Caja de Jubilaciones de la provincia. Su función será representar en el directorio del organismo, tanto institucional como políticamente, la voz de los jubilados, pensionados y retirados. Si bien al día de hoy la Caja sostiene unos 52.000 beneficiarios entre jubilaciones, pensiones y las leyes especiales, este viernes son 49.000 los titulares que están habilitados para votar, porque la elección involucra solo a los sectores contributivos que conforman el sistema. La última elección de vocalía en la Caja había sido en 2013, cuando ganó el referente de la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos, Roberto Muñoz, quien a pocos días de asumir debió presentar su renuncia a raíz del repudio que generaron sus declaraciones a favor de extender las edades jubilatorias de los agentes de la policía y de los docentes. En su lugar asumió María del Carmen Báez, quien hoy está pronta a ser reemplazada por quien resulte vencedor en la contienda de este viernes. En El Ventilador nos preguntamos: ¿por qué se llega un año más tarde a las elecciones de la vocalía? ¿Tiene acaso que ver con que no había presupuesto para gestionar un acto de este tipo? ¿Qué grado de injerencia tiene el vocal en las decisiones que se toman desde el organismo? ¿Hay preocupación por las eventuales reformas que el gobierno nacional pueda impulsar? Importantísimo tema, lo previsional. Esto nos compete a todos. Quiero presentar Lilia Santiago, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Gracias Buenas por venir. noches. Hugo Pasuti también. Respectivamente, Lilia de la lista 1 Sí. Y Hugo Pasuti, y De la lista lista 2, número perdón, y lista Número 2. Exactamente. Queremos decir que Rosa Cepeda, de la lista 15, también estaba invitada, de CTA ACMER, pero por un tema personal, un contratiempo personal, no pudo estar presente, por eso estamos con ellos acá. Bueno, ya vamos a presentar al resto de los invitados. ¿Cómo te va, Lía? Hola, ¿qué tal? Buenas Subielski, noches. Subielski, presidenta de la Federación. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias a ustedes. Queremos nosotros plantear este tema, pero para que entendamos que es importante, primero la participación, ¿no?, de esto, la votación el viernes en la provincia de Entre Ríos. Y que no parezca un tema que solo le compete a los jubilados, ¿no? En realidad nos compete a todos. Exactamente, una cosa que vos dijiste hoy que es muy cierta, los activos tendrían que tomar conciencia en este momento. Exacto. De que es tan importante que lo que ellos perciben es lo que también nos llega a nosotros los jubilados. Exacto. Cuando nosotros estamos en actividad, generalmente no prestamos atención a esos detalles, ¿no es cierto? De que lo que a veces los montos en negro no van a los jubilados. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante que nosotros trabajar desde nuestra perspectiva, con nuestra familia, con nuestros hijos, para que tomen conciencia de que tienen que luchar también ellos, claro. Porque el activo de hoy es el que mantiene al jubilado de hoy. Sí, al sistema previsional, ¿no? Exactamente. Claro. Así que bueno, en ese sentido, la elección del próximo viernes también para nosotros es muy importante. Desde la Federación, bueno, hemos convocado a todos nuestros centros, que han sido quienes han elegido a nuestra candidata, que es Lilia Santiago, con dos suplentes que también nos merecen muchísima confianza, que son la señora Gloria de Amico, que es la presidenta del centro de Rosario del Tala, y Emilia Álvarez, que es presidenta del centro de Maciá. Lilia, ya cerró la campaña, ¿no? Sí, esta mañana hicimos el cierre con una conferencia de prensa, pero después de haber recorrido los 33 centros de la provincia que tiene la Federación. Y ¿cuáles son las mayores preocupaciones cuando hicieron estos recorridos, ¿no? ¿Qué pudiste recoger de todo eso? En términos generales, la preocupación que tenemos todos, porque yo también soy jubilada, es básicamente vinculado a la salud del jubilado. O sea, el tema de los medicamentos es un tema muy clave en este momento. El aumento que han tenido los medicamentos ha sido muy grande y nosotros sabemos que los adultos mayores
lamentablemente tenemos que usar muchos medicamentos. Sí. Nosotros desde la Federación y desde nuestros centros propiciamos charlas, reuniones, para que este tema del uso del medicamento sea cada vez más responsable. ¿Qué es lo que pretendemos? Pretendemos que los adultos tengan una alimentación saludable para que no se tenga que utilizar tanta cantidad de medicamentos. Y esto lo hemos ido llevando y difundiendo en cada uno de nuestros centros. Tal es así que en este momento, para un poco contrarrestar lo que estoy planteando de la gran cantidad de uso de medicamentos que sí necesitan los jubilados, nosotros tenemos una nutricionista que asesora de forma gratuita a todos los jubilados, que está en la Federación de Jubilados. Mirá en vos. este momento. La verdad es que me sorprende, ¿no? Sí, yo no entendí, es como por la mala alimentación tienen que utilizar Tiene más... parte que ver, sí, totalmente. Es interesante una sana escucharlo alimentación, así, ¿no? Nunca lo... Claro. Una sana alimentación ayuda a que no tengamos que consumir tantos medicamentos. Pero Lilia, eso no quiere decir... ¿automedicación o...? No, medicación. Contrarrestar los medicamentos con la alimentación Una persona sana. que consume proteínas, vitaminas, Sí. fibras, alimentos de buena calidad nutricional, se enferma mucho menos. Esto lo sabemos todos desde siempre. Es cierto. Una Hugo, pregunta. perdón, Lucy, quería hacer una preguntarle a Lilia ¿qué entiende usted que se define en esta elección del viernes? ¿Qué es lo que se está definiendo? Hay 3 candidaturas. ¿Qué es lo que estamos ¿Cuál es la diferencia? Claro, ¿cuál es la diferencia? ¿Y cuál es aquí? la situación? Después lo hablamos con Hugo también, la función específica del vocal para que lo entendamos todos, ¿no? Bien. El rol del vocal va más allá de su función. El tema es el siguiente. Esta es una institución gubernamental que permite que los jubilados y pensionados y retirados elijan un miembro del directorio. Ustedes saben que la caja está conformada por 3 miembros. El presidente y el vicepresidente, que lo elige el Poder Ejecutivo, y un miembro que lo eligen todos los jubilados. Es realmente una novedad para algunas de las instituciones gubernamentales. No todos podemos elegir el secretario de Cultura o el ministro de Educación. Sí, es la participación del ciudadano exactamente dentro en este caso de los jubilados, ¿no? en Claro. el seno de un directorio. Si querés te puedo contar qué hace un vocal. Ahora volvemos a eso. Hugo, en tu caso, bueno, también está cierre de campaña. Sí. ¿Y con qué te pudiste encontrar? ¿Con qué demandas? Bueno, primero quiero comentarles que yo he sido propuesto por el Círculo de Retirados y hemos conformado una lista plural con UPCN y la Federación Municipal de Jubilados de toda la provincia, lógicamente. Esta lista nos hemos reunido varias veces en comisión y es una mesa de trabajo que la vamos a hacer, seamos electos o no, la vamos a seguir integrando, porque son muchos los reclamos, lógicamente, de los jubilados y los pensionados. Claro. Y vemos que la parte más desprotegida o más olvidada es el interior, ¿no es cierto? Seguramente ustedes cuando han recorrido han notado la falta de información, la falta de... el jubilado no sabe cuánto es el aumento, cuánto cobra. De conocimiento, ¿no? De su propio... Y los distintos trámites que a veces están peregrinando para llegar al lugar, o sea, si no tiene las delegaciones de las cajas, por ahí lo hacen por los centros, por ahí lo hacen por las filiales, que nosotros también tenemos filiales en todas las cabeceras departamentales del Círculo Retirado. Entonces yo hace 4 años que soy delegado del Círculo en la Caja de Jubilaciones. Hablando de Hugo, perdón, ¿no? Pero que hablaba de los trámites, porque lo tenemos acá, Roberto Aquino II, abogado previsional. Gracias por venir. ¿Qué tema el de los trámites para los jubilados, no? Sí. Pero cada vez que se habla de poder agilizar esto, también se contrapone con la situación de la tecnología y la gente mayor y demás. ¿Cuál es la situación? Todavía se sigue usando un expediente totalmente en soporte papel, no hay digitalización para el papeleo, digamos, pero sí es cierto que la caja está colapsada, el propio presidente lo ha manifestado reiteradamente. Cuando se dice la caja, porque lo hemos escuchado en muchas manifestaciones públicas, ¿qué quiere decir la caja está colapsada? Y que ingresan muchos más trámites de todo tipo por sobre la capacidad
normal que puede tener un funcionamiento para la estructura humana y tecnológica que tiene. A pesar del enorme esfuerzo del personal, bueno, los expedientes demoran mucho más de lo que deben Más demorar. allá de eso, para muchos el sistema previsional de la provincia de Entre Ríos es bastante deseado, quiero decir. O sea, tenemos un sistema previsional ¿no? de jubilaciones, tenemos nosotros el 82%, de hecho... Entre Ríos es una de las provincias que mejor calificadas está dentro del contexto de provincias. Por supuesto tiene un déficit de casi 6.000 millones de pesos en el año. Tiene un compromiso que tiene que ver con cuestiones políticas, que es la coparticipación, el pacto fiscal y la sustentabilidad del sistema, que al año 2021, si no se armoniza el sistema provincial, o sea, si no convergen los sistemas provinciales de jubilaciones y pensiones con el nacional, podría ocurrir, salvo que se prorrogue, que la nación deje de remitir los fondos necesarios para sostener este sistema. Al 2021. ¿Cuál es, a su entender, la causa que origina este déficit anual que... 6.000 millones, ¿no? Es un número importante. Es una cifra muy importante. Las causas son muchas. Incluso el actual gobernador en alguna oportunidad llegó a sostener que el déficit de la provincia se genera en la caja de jubilaciones, a lo cual la Federación contestó respetuosamente que no era así, pero evidentemente ese déficit obedece a muchas razones. En primer lugar, porque el número de aportantes es poco con relación al número de beneficiarios. Claro, y eso, claro. ¿en qué momento se rompe la ecuación? Claro, la ecuación, hoy está la ecuación está en 2-1 y lo deseable sería 3 o 4-1. A ver, Lucrecia Bracer, quiero presentarte, gracias por estar, jubilada, docente. Querías decir algo recién con respecto a lo que estaba diciendo. Es que a mí me parece Roberto. que hay bastantes contradicciones en estas expresiones. Nosotros hemos venido diciendo desde hace muchísimo tiempo que ustedes recordarán que las leyes de previsión se fueron cambiando durante, es decir, cada un ciclo de una cantidad de años se cambia la ley. La ley 8732 fue de la época del cambio que se hizo, el último sistema del gobierno de Moine, entiendo. Más o menos para ubicarnos en el tiempo histórico. Ya nos hablaban de déficit. Pero entonces nosotros tenemos, desde los trabajadores de la educación, siempre tuvimos algunas dudas, permítame, Quino 2, decirlo. Sin duda, la Caja tiene motivos para tener desórdenes en su administración. Los montos negros, que alguien lo mencionó por acá, permanentemente, pero además son inconstitucionales, porque nosotros en nuestra Constitución dice que es prohibido, son prohibidos los montos negros, sin embargo tenemos montos en negro en más de una repartición. ¿Es un problema de la Caja o es un problema de las conducciones gremiales que cuando tienen que ir a paritarias o a los acuerdos que hacen con el gobierno aceptan que determinados aumentos sean en me parece que no podemos poner en una paridad no podemos poner esa paridad, creo que es responsabilidad de los gobiernos. Vos decís, Lucrecia, que hace al desorden, digamos, hace al desorden de la Caja. Otro de los problemas, yo no sé si se acuerdan, pero que fue el traslado, pero fenomenal, de las escuelas nacionales a la provincia. En el año 88 las escuelas primarias, en el 92 las escuelas medias, sin fondos, y que hubo que hacer una especie de magia, porque además hay un problema grande de falta de reciprocidad de las cajas. Porque si vos pasas a un grupo de trabajadores que comienza a aportar en la caja de jubilaciones, lo que tendríamos que haber exigido en los distintos gobiernos es que las cajas, que haya una reciprocidad, que ese trabajador venga con sus aportes a la provincia de Entre Ríos. Siempre hablamos del déficit. Yo pregunto, pero esto de ignorancia, ¿alguna vez tuvimos superávit en las cajas de jubilaciones, en las cajas previsionales? Porque estamos todo el tiempo hablando, ¿no? Otro tema importante es que durante el gobierno anterior se rescindió el 15%, se dejó de percibir el 15% de coparticipación que venía en ayuda de la Caja. Hay también que decirlo, o sea, a mí el tema de la armonización... Con este panorama, ¿cuál sería el mejor camino para la caja previsional? El mejor camino es conocer.
Está bien, pero para digo, nosotros y para sí, vos que estás aportando. Tal cual. Primer camino es conocer, y nosotros dudamos bastante. Pero en cuanto a soluciones, eso, digo, ¿no? Bueno, pero a partir de saber es que se puede intentar ver las soluciones. Porque, por ejemplo, la Caja produce un informe mensual y que a mí me parece que está un tanto dibujado en muchísimos aspectos. No conocemos a ciencia cierta la cantidad de aportantes activos por subsistema. Totalmente de acuerdo. Primer tema. No lo conocemos para que no dé déficit la caja, tiene que haber una relación de 3 por 1. Nosotros no estamos tan seguros que, por ejemplo, los docentes provoquemos ese déficit, porque no nos dan los números. Entonces, queremos saber, ahora iniciamos una acción de pedirle al Consejo General de Educación que nos informe qué cantidad de activos tenemos aportando a la caja. ¿Y qué va a pasar con nuestra provincia, digo, con respecto a los proyectos nacionales de reforma? Esto que estaba hablando Roberto King. Bueno, a ver, el compromiso está asumido. Sí. Y es muy cierto lo que dice la representante de ACNER. La provincia nunca reclamó el 15%, lo cual es un gruesísimo error de parte de la gestión anterior, porque ese 15% fue a juicio por las provincias de Córdoba, de San Luis y de Santa Fe, que se ganaron en la Corte Suprema y tuvieron que hacer el reconocimiento del 15%. Las razones son variadas, hay muchas razones por las cuales se genera ese déficit. No es solamente porque haya aportes en negro o porque no sean suficientes la cantidad de aportantes, sino también porque la gente vive más, la exploración de vida. Es decir, que este es un problema desde la perspectiva de la Federación para los activos y no tanto para los jubilados y pensionados que ya están ya adquirieron el derecho a cobrar su haber. Porque el problema es que si, por ejemplo, aumentan las edades, los activos que hoy están creyendo que se van a poder jubilar dentro de un año, es posible que van a tener que esperar 3, 4 o 5 años más. Está bien. Pero es un tema irritante, pero ¿cuál sería la solución? Si la expectativa ha cambiado tanto, habría que lamentablemente la gente trabajar un poquito más. Quiero recordar que recién se nombró la ley 8532. Este mes de agosto, el 23 de agosto, se cumplieron 25 años de su publicación en el Boletín Oficial. Roberto, y en 25 años ha cambiado enormemente la realidad socioeconómica de la población. Si se aumenta la edad jubilatoria, dijo usted, pero ¿qué hay de cierto en todo eso? Bueno, no lo sabemos. Cuando nos invitaron a participar hemos comentado con la producción. No hay una versión oficial que diga estamos trabajando en... No hay un proyecto en carpeta. Es un tabú, Lalo, se trató, se habló en la provincia, el gobernador lo dejó trascender muy por lo bajo, el presidente de la Caja de Jubilaciones lo reconoció en algunas entrevistas. Y yo no sé si lo mandaron a callar o qué, pero después se guardó y no dijo más nada. Pero el proyecto está. Hay una cuestión que a nivel mundial son muy pocos los países que tienen regímenes de capitalización individual como fueron las AFJP acá. En el resto del mundo, en Europa continental, los países del norte de Europa, hay regímenes de reparto y solidarios como el nuestro, donde sí se están planteando, ¿qué pasa que hoy tenemos una expectativa de vida de 90 años, pero tenemos edades de acuerdo a la expectativa de vida de 30 años atrás? ¿La solución es trabajar más años? Y es muy complejo. Es muy complejo porque vos de repente estás planteando, bueno, van a tener que trabajar más, mayor cantidad de años. Ahora, se puede plantear una discusión y se puede hacer salvajemente. ¿Cómo es salvajemente? Conculcándote todos los derechos a vos, que empezaste a trabajar hace 35 o 40 años con un contrato social, o sea, con la expectativa que a los 65 años o a los 60 te ibas a jubilar y que de repente cuando tenés 58 te dicen, no, te faltan 10. Claro, bueno. Te faltan 15. Pero pará, no sé si con el tema de la... Me parece muy importante aclarar esto del déficit. La Caja de Jubilaciones de la provincia de Entre Ríos tiene alrededor de un 70% de recaudación de aportes previsionales de los diferentes patrones, que son todos estatales. Y un 30% de aporte por parte del Estado, completando esa cuenta. A eso le llaman déficit. La composición en la Caja Nacional, al igual que en todos los países avanzados del mundo, 56% son aportes previsionales de los particulares y hay aportes que son impuestos que pone el Estado Nacional
que saca de su coparticipación. Y acá vuelvo a lo que dijo. El error de haber cedido el 15% de coparticipación durante muchos años fue previo a la estatización de las AFJP, fue cuando estaban cobrando sueldos de miseria y fue parte de lo que permitió que se mejorara la jubilación de 150 pesos desde 91 hasta el 2003. Hasta los 4.300 pesos en 2015. ¿Eso lo ves así, Luz, el tema del déficit? Me parece que hay un reclamo pendiente que hacer a Nación. Lo que sí marcaba yo, digamos, porque es un tema tabú. Porque desde los 90 siempre aparece la preocupación por la transferencia de la caja a la órbita nacional y siempre hubo una resistencia tremenda de las organizaciones de trabajadores que pusieron esto sobre la mesa y cada tanto se rearmó la multisectorial en defensa de la caja. Vamos a hablar desde de los 90 estamos hablando de esto. Estaría bueno hablar y ahora lo vamos a tratar de por qué de esa resistencia. Claudia, cortito, así vamos a un informe. Muy corto. No, que algunos aspectos de la caja están resguardados por la Constitución, no es tan sencillo ir por la vía del deseo, hay que ser muy prolijo en esto. Imagino que hay mucha gente que nos está escuchando y hay que trasladar también esto serenidad. Genera preocupaciones, ¿cierto? Cada vez que se habla de esto comparto con Lía esto de que una vez que uno se jubila queda en manos de los trabajadores. Claro. Y hay todo un universo de activos que está comprometido en esto. Pero creo también que en el déficit de la caja han incidido malas decisiones políticas. La absorción de la caja de los trabajadores del Versa, del ex Banco Municipal de Julio Solanas, de amas de casa y otros entes, ha hecho que un montón de gente que nunca aportó pase a ser jubilada de un sistema en el que no puso un peso. Bueno, ahora quédate ahí, y perdón, porque seguramente todos tienen algo para decir con respecto a eso, que también es polémico, pero ya lo vamos a debatir a la vuelta. Queremos compartir, abrimos este programa hablando de los activos, todos los que estamos aportando y queremos saber qué es lo que sucede hoy con eso y qué es lo que va a pasar con nosotros con respecto a eso que estamos aportando. Mira el informe y debatimos a la vuelta. En Entre Ríos hay casi 40.000 jubilados que dependen del sistema previsional provincial, un régimen que se sostiene principalmente con los aportes patronales de por lo menos 116.000 trabajadores de las distintas dependencias de la administración. Según datos oficiales, el haber promedio jubilatorio en el último mes fue de 27.000 pesos. Que sea un número promedio significa que, por debajo de ese valor, hay sectores como el de los jubilados municipales, categorías autónomos o de vialidad que cobraron bastante menos de 27.000 pesos y también alude a que hay otros sectores con haberes que multiplican ese monto. Se trata principalmente de los que pertenecen a entes descentralizados como el EPRE, el Tribunal de Cuentas o el Poder Judicial que percibieron por encima de los 100.000 pesos. La preocupación por el desequilibrio en las cuentas de la caja está presente desde hace años, pero alcanzó más intensidad en los últimos meses cuando el gobernador y el titular de la caja pusieron el tema en agenda, preocupados en gran medida por los planteos que viene haciendo el gobierno nacional a las provincias con cajas previsionales propias. Es que las modificaciones que hoy se presentan como necesarias pueden terminar con dos pilares centrales del régimen previsional. Uno de ellos es el 82% móvil y el otro es el de las edades de retiro, ubicadas en 57 años para las mujeres y 62 para los varones, ambas edades más bajas que las que rigen en el sistema previsional nacional que depende de la ANSES. ¿Por qué llegó a esta situación el sistema previsional entrerriano y cuáles son los caminos a tomar para achicar el déficit? Los cambios que se mencionan off the record también alcanzarán a las denominadas jubilaciones de privilegio. ¿Cómo hace un jubilado entrerriano para comer, pagar los servicios y cuidar su salud con un haber que sea menor al 82% móvil?
Bueno, hacemos un paréntesis hay mensajes que tienen que ver con respecto a lo primero que tratábamos cuando comenzamos el programa, la situación del agua en la ciudad de Paraná, y preguntan que si iba a volver a las 7, ¿por qué todavía no volvió? En realidad se anunció que iban a hacer unas 12 horas de arreglos con posibilidad de un par de horas más. Y además, una vez que se termina el arreglo, hay que esperar que se normalice el funcionamiento. Así que esperamos que cuanto antes, la verdad es que esperamos que cuanto antes, pero se supone que en el transcurso de la noche se soluciona. Bueno, el tema que nos compete en este momento, el tema previsional. A ver, estábamos con unos datos duros, ¿no? Vos, Claudia, en un momento también hablaste de cuáles te parecían que eran las malas decisiones que se tomaron, que hicieron y que ayudaron tal vez al colapso. Bueno, charlábamos con Lía en el corte, en el informe, que el sistema se caracteriza por ser solidario y el ingreso masivo de gente que nunca aportó un peso, la verdad que erosiona ese concepto de solidaridad, porque hay gente que puso dinero y que tiene que repartirlo con la gente que no puso un peso. Y lo otro que también quiero preguntarle a Quino 2, si esto es así, ¿cuánto incide en la ecuación deficitaria la jubilación de privilegio? Yo tengo algunos datos acerca de cómo se manejan los números de la caja, que quiero que me los confirme alguien que esté en el tema más que yo, digamos, claro. Sí. 8% recibe menos de 10.000 pesos. El 41% de los jubilados entre 10 y 20.000. El 29% entre 20 y 30. Hay un 22% con más de 30.000 pesos, pero en la justicia el 97% recibe más de 100.000 pesos. Y ahí sí hay una distorsión enorme, digamos. Hay mucha disparidad, Lalo, entre los sueldos. Y se ve es muy fuerte escucharlo así. Es muy fuerte el monto. Y son mucha cantidad de la justicia. Hay otros entes que en promedio cobran más de la justicia, pero son muy poquitos. También hacen aportes más grandes. El ente provincial de regulación de energía, que tiene 10 jubilados, no es un ente muy masivo, tiene un promedio de 121.000 pesos por jubilación. Es el organismo que más cobra en promedio. Luego le sigue la justicia con 109.000, el Tribunal de Cuentas 91.000 pesos de promedio, la legislatura de la provincia 84.000 pesos, después viene el Instituto del Seguro, autoridades superiores y la AER, una empresa que ya no existe pero que tiene jubilados y con un promedio de 44.000 pesos. Lo cierto es que en las categorías más bajas, en las que menos cobran, están los municipales, los empleados de vialidad y los autónomos, ¿no? Claro. Con un promedio de 19.000, 16.000 pesos, la gran mayoría. Hay mucha diferencia entre unos y otros. Los docentes están en el promedio, que es 28.000, como decía recién el informe, y también son una gran cantidad, por eso un poco que marcan ese promedio de las jubilaciones entrerrianas. Y en el caso de la justicia, cuando hacéis la cuenta final... Lo que vos dijiste es que las amas de casa no habían aportado, no es correcto eso. Primero, han aportado en los consumos para la recaudación de los impuestos provinciales, pero además hay destinado un fondo específico que es de IAFAS. Mi mamá es jubilada ama de casa y la verdad que fue un sistema desprolijo que nunca se corrigió con IAFAS. Y que estuvo mal. Fue una decisión que se tomó inclusive a nivel legislativo. Pero que estuvo mal, digamos. Yo creo que la autocrítica de las cosas que se hicieron bien es lo que va a permitir corregir un sistema. ¿Cómo podés liquidar el Banco Municipal y llevar a la gente a que se jubile en un sistema que no aportó? Lo mismo otros regímenes, como la AER o como... Digamos, eso está mal y hay que corregirlo porque si no, nosotros cuando nos querramos jubilar no vamos a... Pero que ya está hecho, digo, pero ¿a qué te referís cuando decís corregirlo, no? Porque digo, claro, que no se repita. Un residual que desapareció era gente que quedaba colgada del pincel. Tema de pero está mal. Amas de casa, jubiladas amas de casa, fue una decisión que parte de la renta del IAFAS, que es del Estado provincial, se afecte a ese fondo. ¿Qué es lo que pasa con los fondos que por ley se decidió que iban a reforzar el ANSES para mejorar las jubilaciones de los jubilados nacionales? Claro. Digamos, acá tenés dos miradas. Que el Estado resuelva todo y la gente se pele como sea, que si no es capaz de ahorrar para tener 10 propiedades y vivir de eso en su vejez, se pele, lo mantengan los hijos o se muera de hambre, o tratar de construir una sociedad solidaria donde uno sea responsable también de los mayores que fueron responsables de uno cuando estaba desarrollándose. Un esquema de reparto que es el que se está usando en todos lados. El planteo de decir no a las amas de casa, las jubilaciones de amas de casa... No, yo no digo no a las pero amas de casa, digo no a las malas decisiones políticas. Y se puso de acuerdo que parte del excedente que podrían haber gastado en cualquier otra cosa el Estado se destine a este
acto de justicia social. Lo mismo pasó a nivel nacional cuando se decidió... Banco Municipal no te lo discuto, pero era una población chiquitita y residual. Cuando se decidió en la gestión de Cristina Kirchner jubilar a un montón de gente que nunca había tenido un solo aporte, por supuesto que esa gente se sintió contenta y aliviada. Y yo contenta y es un derecho, digamos, no, además de ser la... A ver, nadie llega a 65 años sin haber trabajado en su vida. Digamos, y el 44% de las jubilaciones son impuestos que se recaudan con el IVA. Además, recordemos que hay mucha gente que trabajó, como dice Mariano, que no tuvo aportes porque por ahí no los tuvo por parte del empleador, que trabajó en negro. A mí me parece que también si uno debía aportes podía llegar a aportar con eso, ¿no? Que compensaba un poco esa faltante. Completaba con la moratoria, pero además son las víctimas de un delito laboral. Totalmente. Sí. O sea, la gente que trabajó en negro toda su vida, porque empezó a los 9 años como vendedor de diario, después pasó a ser ladrillero a los 13 años y después nunca supo que le podía exigir al patrón que lo pusiera en blanco, y llega a los 65 años y ya no le dan los huesos y ya no le da el corazón porque pasó calor, pasó frío, comió mal. Pero, es preciso, acá me parece que se están debatiendo como contrapuestos. Y creo que la periodista está diciendo otra cosa. Es preciso deslindar lo que es la seguridad social. Hay que analizar más profundamente el concepto de seguridad social. Porque nadie dice que no se tenga derecho a una jubilación, aún no habiendo hecho aportes. Inclusive los países avanzados como Suecia, Noruega, tienen jubilaciones que las sacan de los impuestos al consumo, por ejemplo. Pero el 44% de los aportes son impuestos al consumo. Me parece que ese no es el debate. El debate es si lo que repartimos, si hacemos la Jurrobin, si repartimos los dineros de otros trabajadores o conformamos un fondo solidario, con impuestos reales, con impuesto a la riqueza, a los que más tienen. Esa me parece que ahí estaríamos en un país un poco más justo, en sistemas más justos, donde el que trabajó y aportó tenga una línea directa y relacionada a su función y a lo que aportó, y el otro sea merecedor de una jubilación con un fondo de estas características. Y el que más gana se aporta un poco más. Porque es fácil ser solidario con los dineros ajenos. Pero que el que más gane aporte un poco más es uno de los puntos que hay en el borrador de la reforma. Que los que ganen más que el sueldo del gobernador aporte más el concepto de contribuir al sistema solidario. A ver, desde el año 91 al 2003, Mariano Cortito, los jubilados de la mínima cobraban 150 pesos. Se retiró el kirchnerismo en 2015, habiendo sumado 1,5 millones de personas que habían sufrido estafa laboral, porque no le hicieron los aportes, los había sumado. Dejó la jubilación en 4.300 pesos, pasó de 150 a 4.300 pesos en 12 años. Estatizó los fondos de pensión en el 2008, que tenían 60.000 millones de pesos ahorrados, y los entregó con arriba de 850.000 millones de pesos. Entonces, evidentemente, no era insustentable. Crecía el fondo de garantía, crecía la cantidad de jubilados y crecía, pero además la función social del gasto de un jubilado. ¿Cómo, Lucrecia? Que gasta el 100% en motorizar el mercado interno. Pero trabajadores que ganaron 8.000 pesos, mi querido. Ahora vamos a hablar. Gente, un minuto, quiero presentar a Carlos Levin. Gracias por venir, Levinés. Muchísimas gracias por estar acá. No hay ningún problema. Lo importante es llegar. Sí, efectivamente. Carlos, jubilado nacional en su caso. Nosotros somos jubilados nacionales. ¿Qué le pasa con esta nueva ley de movilidad que hubo, digamos? ¿Lo tiene conforme, inconforme? Sí, para nada. Imagínense que ahora nosotros, tomando de enero a septiembre, el aumento jubilatorio va a ser 19,2%. En una inflación que en el año va a rondar los 35%. Basa Bilbaso estuvo ayer en un programa de televisión y dijo que con el aumento del cuarto de fin de año va a llegar al 28%. ¿Eso es así? Sí, ¿quién dijo? El senador Pichetto. Sí, no, Basa Bilbaso. Basa Bilbaso. Y el senador Pichetto también dijo eso, que vamos a cobrar más que los camioneros. Así es. Claro, lo que pasa es que la paritaria está tan complicada que el haber de los jubilados termina él toma el último
tramo que va a ser en diciembre, pero Sí. ¿cuándo lo vamos a cobrar? ¿El año que viene, en enero? Exactamente. Entonces no pertenece a este año. 32%. Y por otra cosa, este señor Bancarios. Basavi, el Vaso que vos me está mencionando, Sí. empezó a vendernos los bonos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿A cuánto lo vendía? Quizablemente para negocios de sus amigos, a 10 pesos cada acción. ¿Que cuánto estaba en el mercado? Alrededor de 20 pesos. Y nosotros le hicimos acción penal contra el señor Basavi Vaso. Qué notable, que cae en las manos del señor Bonadío, la jueza. Entonces, 2 días que presentarte indagatoria, lo suspende de acción para quién sabe para cuándo. Así que el señor Vaso va a seguir durmiendo. Carlos, en lo mejor de los una sueños. denuncia penal le hicieron los jubilados en este caso. Nosotros presentamos acción penal con él, porque no se puede vender las acciones del Fondo de Garantía, porque es la garantía del jubilado que va a cobrar hoy, mañana, y los que se van a jubilar. Claro, exacto. Eso es bien, pero si nosotros vendimos, y nosotros tenemos A que ver, un estar minuto, alerta, María. Sí. porque ahora que va a haber déficit para empezar a pagar la deuda externa, que tenemos que pagarle sí o sí, van a echar mano a los jubilados, eso no cabe en la menor duda. Porque siempre hemos sido la variable de ajuste en todos los gobiernos neoliberales. Así que más nosotros y también los provinciales que puede caer. Porque el señor acá, el gobernador de la provincia, cuando se votó la reforma de la movilidad, el gobernador firmó también el acuerdo, menos el que fue el gobernador de San Luis. Sí. Y después hizo firmar a todos los senadores y diputados que firman, menos el diputado de acá, salió diciendo que hizo, lo que firmó eso, Cambiemos no lo supo explicar, Cambiemos. No sé qué puede salir a explicar y no es inexplicable acá. Claro, bueno, ahora vamos a hablar de eso un minuto, Mariano, para unos mensajitos y ya venimos. 343-505-4874, ustedes del otro lado leemos los mensajes. Hola, Andrea. Buenas noches, muchos mensajes respecto del primer tema que tratábamos, el agua, por ejemplo, en zona de Paracao, nos dice Lidia, nos dijeron 12 horas, todavía no tenemos ni una gota, tanto río, tanta plata y nosotros sin agua, menos mal que estamos en invierno. Felicito al arquitecto Borini, acá en San Agustín es impresionante la cantidad de lugares que pierden agua, nadie habla de eso, falta previsión. Buenas noches, qué bueno que se hable de estos temas, yo todavía no me jubilé, me faltan unos cuantos años, pero escucho muchas cosas que se dicen al respecto y quiero saber si es verdad que en algún momento la jubilación directamente puede llegar a desaparecer. Soy Graciela. Buenas noches, defendamos el 82% móvil y la edad jubilatoria en la provincia. Hablando de déficit, le hacemos el caldo gordo al gobierno nacional. Hola, ¿es verdad que quieren sacar las pensiones no contributivas a nivel nacional? Soy Marta, gracias por hablar de estos temas que nos interesan a todos. Hay gente muy preocupada. Realmente los mensajes en general tienen que ver con casos personales que le aclaran a muchos otros. Por ejemplo, esto que mencionaba Marta, la última televidente. Así es. ¿Hay novedades sobre eso? ¿Cuál era el...? Hablaba si las pensiones contributivas estaban en peligro, digamos. Y podría, por lo menos las declaraciones del presidente de la Caja dice que serían revisables, que serían revisadas. Hasta ahora no se conoce, fehacientemente no se conoce nada. Claro, claro. ¿Por qué pasa en el tema siempre previsional que hay tanto tema tabú, decía Seba hoy? Porque se conocen poco, hay como mucho, ¿no? Siempre hay una reacción de los sectores de las hay mucha info, pero poca oficial. Trabajadores. Sí. El presidente de la Caja de Jubilaciones dejó trascender que él veía con desagrado que sean vitalicias algunas pensiones. Como que había que establecerle alguna periodicidad, algún tope para que no sean de por vida. Así es. A ver, claro, Claudia. también me parece que una de las cuestiones que hace mucho ruido acá es el 82% móvil, pero insisto en esto, tiene manda constitucional. Para poder quitar el 82% móvil hay que reformar la Constitución y no hay en este momento un marco político como para llegar a eso. En ese sentido hay que dejar tranquilo a la gente, digo, ¿no? Estamos en condiciones de dejar tranquilos. Te corrijo muy poquito. Felizmente la Constitución de la provincia de Entre Ríos del 2008, que es una Constitución excelente, de avanzada, progresista, dispuso dos cosas muy importantes. Consagró los mismos principios para asegurar la proporcionalidad y la sustitución del haber del activo por el pasivo en el artículo 41 y además consagró expresamente que la Caja de Jubilación y Pensiones permanecerá en el ámbito de la provincia de Entre Ríos. Es decir, que eso no se puede tocar. Ninguna de las dos cosas. Sí. El 82% móvil para quienes ya son jubilados y pensionados es intocable, porque es un derecho adquirido. Podría ocurrir, no creo que se dé, pero podría ocurrir que una legislación futura, desde el punto de vista jurídico me refiero, con respecto a futuros jubilados y o beneficiarios,
podría disminuir ese 82 a un 70. Sin necesidad de reforma constitucional. Sin lo otro que interviene en esta discusión es que cambió la expectativa de vida. Quizás cuando se reglamentó en Entre Ríos esta generosa ley que fija para las mujeres 57 años y 62 para el hombre, sí, la expectativa era otra, pero hoy las personas están viviendo mucho más y entonces se considera que los 50 años, 57 años para la mujer es una edad temprana. Estamos hablando de una tercera edad muy joven todavía. Y el tema de los años de aportes, ¿no? Hay otras edades, 52, los docentes también. Yo tengo un montón de compañeras. 25 años de aporte. Nosotros tenemos una ley especial, la ley 56-54, que prevé que el retiro con 27 años de servicio, 30 años de servicio de suboficiales y 32 años los oficiales. O sea, es una ley especial, como la de los maestros. Sostener un tiempo más la vida laboral de las personas en Entre Ríos, pero no como imposición, sino como una alternativa que ya con la famosa ley de emergencia, nosotros nos elevaron el número de años en el gobierno de Moine, de 25 a 30 y de 27 a 32. O sea, nuestra ley ya fue reformada. Y ustedes recuperaron ahora el 2% que se les había quitado para un fondo específico. Sí, hace ya aproximadamente de 40 años a la fecha, primero por decreto, después por ley, primero por Montiel, después por Moine, incorporaron la ley 56-54. Se nos descontaba el 2%, o sea, el policía nunca cobró hasta el año pasado el 82% móvil. Cobramos el 80% porque el 2%, cuando se fundamentó incorporar la ley, era porque la policía producía déficit en la caja. Y era como un fondo así acumulado por si la policía producía déficit, y eso como que lo iba a cubrir. Pero nosotros a través del tiempo nos dimos cuenta que los policías, o sea, si producíamos déficit, lo producíamos todos los empleados de la administración pública que producíamos el déficit. Entonces, hace 4 años, cuando Miño asumió como presidente del Círculo Retirado, iniciamos gestiones, por supuesto vimos a varios legisladores, senadores, diputados, hicimos un expediente que fue presentado en la legislatura, en la Cámara de Diputados. Sí, y a partir de ahí... Y a partir de ahí se trató, se habló en todos los centros, ¿no es cierto? Y por eso nosotros decíamos que queríamos, por ahora estamos golpeando puertas a la Caja de Jubilaciones. Si bien yo soy el delegado del Círculo hace 4 años en la Caja de Jubilaciones, pero tenemos la oportunidad de tener una pata dentro del directorio y gestionar desde ahí de adentro, ¿no es cierto? No solo por nuestros jubilados o retirados de la policía, sino por no dejar afuera a nadie, a ninguna otra institución, ¿no es cierto? Hubo alejamientos. A nivel nacional tenemos la renuncia del secretario de Seguridad Social, que fue tomado como una mala noticia por muchos, ¿no? Incluso el presidente de la Caja Provincial hizo declaraciones con respecto a que le parecía una muy mala noticia porque le parecía a alguien idóneo para el cargo. ¿Cuál es la situación de la seguridad social? ¿Por qué hacías esta diferencia? Es interesante, Lucrecia, de la seguridad social y de la caja previsional. Y porque me parece que hay que transparentar los fondos, no las intenciones, sino los fondos. O sea, en la caja de la provincia también existe este conflicto. En la época, en los 90, cuando se privatizó, tantas entidades provinciales que se privatizaron, nos quedaron los jubilados sin aporte. Nosotros ya lo veíamos y ya lo decíamos. Pasó lo mismo con las cajas municipales. Claro. Tenemos un gran problema porque las cajas municipales dejaron también sus jubilados sin aportantes. Y si no se da esa relación de la que hablaba Aquino 2, del 3x1, del 4x1, ninguna caja va a ser sustentable. Claro. Entonces cada uno de los subsistemas debiera revisar qué cantidad de aportantes tienen para ser sustentables. ¿Es un tema incómodo políticamente? ¿Genera costos políticos? Sí, seguro. Obviamente, porque, por ejemplo, en el caso de los municipios, no todos los municipios, estuve repasando un poquito los números de la caja, no todos los municipios son deficitarios, no todos hacen pagar más jubilaciones que lo que aportan. Pero hay una institución que es el contrato de obra,
que usan mucho los municipios, así es, que permite una contratación sin ningún tipo de carga social, ni obra social, ni nada. Entonces, de alguna manera, todos los que están al frente de un ejecutivo, de cualquiera de los niveles, intenta forzar los límites de la capacidad de ejecución del presupuesto. Claro. Las cajas previsionales municipales tuvieron, al margen de eso, Mariano, que comparto, tuvieron también un problema en su origen, que fue la de los intendentes que echaron mano a esas cajas previsionales como financiamiento. En vez de ir a buscar crédito a otro lado, tomaban los recursos de sus cajas previsionales municipales y bueno, eso fue lo que generó finalmente el colapso de las Carlos, cajas. no, como decía la compañera, que toda caja que funcione tiene que ser la fórmula del 2x1, ¿no es cierto? Con eso va compensando. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no digo que van acá a despedir empleados públicos ni nada, no creo que pase eso. Pero ¿qué pasa? Si no toman nuevos empleados públicos y se siguen jubilando todos los días y pensionados, esa relación se va a empezar a achicar, porque si no se incorpora nuevo empleado público. Y ahí va a haber, perdón, la crisis que dice que estaba diciendo del día el presidente de la Caja que va a haber en el futuro va a haber alguna crisis económica en la Caja. En la Caja puede ser así. Claro, sí, Luz. Porque se reduce. 4% la jubilación. El año pasado, un 4% de la jubilación y en el mismo periodo creció el 0,3% el empleo aportante. Puede haber habido contratos de obra, pero eso no resuelven el problema. Entonces la relación está totalmente distorsionada. De eso estamos hablando. En este mes había un déficit del 3,7% entre los nuevos aportantes, los nuevos jubilados, la gente que empezaba a jubilarse en la Caja de la provincia, y la gente que se daba de baja de jubilaciones y pensiones, baja natural. Yo tengo un dato que una persona que se jubila le alcanza el aporte para 15 años después de la edad de jubilado, de que empezó su jubilación. Lo que aportó, que aportó, es decir, si vos tenés las maestras que se jubilan a los 52 años, lo que ellos aportaron alcanza para 15 años y la expectativa de vida es mucho más. Entonces no hay manera que este sistema no... Lo que pasa es que esa es la visión neoliberal, lo que te estaba diciendo. O sea, la cuestión de que cada cual paga su... De hecho, en las AFJP, y recordemos que te planteaban cuántos años querías cobrar si te llegaba a jubilar en el año 99. De acuerdo a lo que vos tenías ahorrado, te lo dividían. ¿Crees que vas a vivir 10 años más, 20 años más? Bueno, pero era un sistema... Y si vivías 30, otra los cosa, últimos 10 años vivías sin ingresos. Que a mí me parece que la falta de pago a jubilados del gobierno de Cristina Kirchner, que derivó, digamos, en una industria de juicios millonaria para el Estado, no fue política neoliberal, fue la total desatención de la gente mayor. Y lo otro que le quería preguntar a Quino acaban de mordiquearle los bolsillos a los pobres la reparación histórica es de Cambiemos, argumento. La reparación histórica es de Cambiemos. Y le quería preguntar a Quino los juicios fueron a los mayores, los juicios fueron de los mayores que recibían mayores sueldos. En todo el mundo es un régimen solidario donde el que más tiene y más cobra, más aportó, pero cobra un poco menos para ayudar a mejorar el aporte. Acá la gente tuvo que ir a la industria de juicios para cobrar jubilación. El concepto de solidaridad, es menos del 3%. Perdón, el concepto de solidaridad en un régimen jubilatorio no tiene que ver con eso. El concepto de solidaridad en un sistema jubilatorio con aportes tiene que ver que muchas veces debes trabajar más años porque tenés que cumplir los dos topes que son antigüedad y edad. Con ese criterio, no con el criterio que salgamos a repartir de los mismos dineros de los trabajadores para otros trabajadores. Perdóneme, señora, pero no es así. Le quería preguntar al doctor Quinodos. Perdón, un minuto, María tiene una pregunta para Roberto. Le quería preguntar al doctor Quinodos, en función de este diagnóstico de déficit de 5.000, 6.000 millones, ¿qué posibilidades hay de revertirlo? ¿Cuáles son las alternativas que se están evaluando? Es muy buena pregunta. Es demasiado dinero para pensar que cambiando algunas ecuaciones que se dicen que podrían ocurrir, la edad, mayor contribución, etcétera, no da igual, no alcanza para cubrir ese déficit. ¿Qué pasa con la restitución del 15%? ¿En qué situación estamos Y bueno, ahora? eso es gradual. Eso es gradual. ¿Pero cuándo terminaría? Creo que va un 2% o un 3% por año hasta alcanzar al 15%. Claro, claro.
pero hay un tope de tiempo que el decreto que hace este pedido de armonización establece que en el año 2021 termina la sustentabilidad que el orden nacional tiene que darle a la provincia. La provincia que no se adecua a determinados parámetros que están sostenidos en este sistema de armonización perdería ese apoyo para subsistir como caja con ese déficit. ¿Sabes qué me preocupa a mí? La armonización entre nación y provincia siempre se calcula en función de cuánto cobrarían ese volumen de jubilados provinciales si fueran nacionales. Si fueran nacionales. Las jubilaciones nacionales siempre son menores a las provinciales. Claro. Entonces, eso es lo que se trata de compensar muchas veces. Las jubilaciones provinciales realmente está en promedio 24.000 pesos, ¿es así o no así? 28. Bueno, sí. 27. Bueno, el jubilado, el 66% de los jubilados está cobrando la mínima 8.600 pesos. Así que es muy grande la diferencia que estamos hablando. En una canasta básica del jubilado que son 21.000 pesos. 8.600, estamos hablando de la provincial. La nacional es la mínima. ¿Cuál es la mínima provincial? En 24, 25. El promedio. El promedio, pero digo, el promedio, pero la mínima. Anda, en los municipales, que son los que más problemas tienen, no es el caso de la Municipalidad de Paraná, son municipios chicos que tienen 10.000 pesos. He visto recibos cuando he andado en 10.000 pesos. Trabajando. El promedio del escalafón municipal son 15.032 pesos. Está bien, no, pero digo para saber cuál es la mínima, más allá del promedio, ¿no? Un minutito que vamos a escuchar algunos mensajes de ustedes que están del otro lado. Gracias por estar. Recuerden que si no los leemos acá, van a estar después en la página del 11Com. Andrea. ¿Cuánto tarda en salir un trámite jubilatorio? Soy Gloria, hace meses que espero y nada. Buenísimo lo que dijo uno de los panelistas, quienes aportamos y cargamos, además de los descuentos de ley, hoy compartimos nuestra mutual y beneficios con quienes no aportaron nunca. Saludos, soy Ana. Hola, soy Marisa, trabajé de empleada doméstica 24 años, solo los últimos 4 me aportaron. Siento que merezco jubilarme y la gente para la que trabajaba realmente tenía dinero. Soy jubilada, quisiera escuchar propuestas de los candidatos para poder ir a votar. Soy Marta. Buenas noches, quisiera consultar qué jubilado docente cobra 28.000 pesos, con qué cargo se ha jubilado, porque yo no conozco a ninguno que cobre ese monto. Recuerden, nos dice Daniel, que fue Cristina quien vetó el 82% móvil en 2010. Bueno, para la televidente que decía quiero escuchar propuestas, vamos ahora con usted. Lilia ya nos estuvo contando algunas. ¿Qué es lo que pueden marcar como los puntos principales de la propuesta? Los puntos principales, ya lo hemos debatido acá entre todos, es la defensa de la ley 8732, del 82% móvil. Eso es fundamental y, lógicamente, cortar cualquier traspaso a la nación, digamos, o privatización, como ya se hizo en otros tiempos por la FJP. La propuesta nuestra es trabajar no solo con la pluralidad de la lista que hemos hecho con UPCN y la Federación de Trabajadores Municipales, sino que incorporar el día después de las elecciones, seamos electos o no, en una mesa de trabajo de llevarle al vocal de la caja, que va a ser representante de todos los jubilados, los reclamos, las propuestas que nosotros tengamos. Y nosotros queremos poner todas las filiales que tenemos en cada cabecera departamental, el círculo, porque hay lugares donde no hay delegaciones de la Caja de Jubilaciones. Y yo recalco esto, que todo jubilado o pensionado que quiera hacer algún trámite tiene que acudir a algún abogado que le cobra, lógicamente, y nosotros queremos poner los centros, que lo estamos haciendo, pero con la policía, ¿no es cierto? A disposición de todos los jubilados de todas las reparticiones. En nuestras cabeceras departamentales tenemos 17 filiales y tenemos 10 centros en otros lugares más como es Santa Elena, Basavilbaso, Ramírez. O sea, y bajar al interior, lógicamente, el vocal, porque hay gente que ni sabe que el vocal de la caja existe, que es el representante de todos los trabajadores. Y, lógicamente, recorrer la provincia, rescatando, digamos, los reclamos. Y tenerlo en el directorio de la caja, lógicamente, ahí presente y gestionarlo, ¿no es cierto? Hugo Pasuti, de la lista 2, número 2 del Círculo de Retirados Policiales. Lilia, Santiago. Sí, yo quería aportar algo con relación al tema que dijo Pasuti. Digamos, la Federación de Jubilados tiene una asesoría previsional y lo que nosotros aconsejamos siempre en los centros, que cuando se va a iniciar un trámite en la caja de jubilación, siempre sea la asesoría previsional, que es, digamos, que es gratuita
para todas las personas que son trabajadores de la provincia, que siempre se hagan asesorar en cuanto a cómo iniciar un trámite. Muchas veces un trámite... Las personas que están escuchándola ahora, ¿dónde tienen que ir? ¿Qué teléfono? Ahora lo digo. Simplemente quiero plantear esto. Muchas veces un trámite se frena porque falta una fotocopia de un DNI o un domicilio que no es correcto o alguna cosa muy simple. Y el trámite se para. Entonces queda en un escritorio. Los que hemos trabajado en la provincia sabemos lo que es un expediente parado en un escritorio y eso está ahí a meses y meses. Por la señora que habló que dice que hace meses que no tiene. ¿Y cuál es el lugar para acudir? ¿A dónde hay que ir? Sí. Digamos, a los centros de jubilados que nosotros tenemos en toda la provincia, que son 33 centros, no puedo dar las direcciones ahora. Está bien, pero en los 33 centros hay asesoría. Hay asesoría, claro, que eso es lo importante saberlo. Trasladan el trámite acá a la asesoría provisional, que está en Belgrano 127. En el caso de la ciudad de Paraná. Más o menos promedio sí. de un año. Depende de qué trámite sea. De 6 meses a un año. Pero un año. Un año. Sí, pero en promedio. Lo que pasa es que depende del trámite, como dice Lidia. Depende del trámite porque les digo solo una cosita. Sí. Si uno trabajó en un organismo solo, es sencillo el trámite, porque ahí está todo el aporte. Pero si uno trabajó en la Nación, hay que empezar a recolectar los aportes en un organismo, se trasladó a otro, hay que reunir aportes de toda la documentación. Exacto. Y ahí va el expediente para todos lados. Está bien, hay que saberlo. Gente, bueno, estábamos hablando de cuáles son los posibles proyectos de reforma del sistema provisional en general. Compartimos este informe con vos y debatimos a la vuelta. Desde que asumió esta gestión de gobierno, un término nuevo comenzó a escucharse en el ámbito previsional y es el concepto de armonización. Se trata de una condición o requerimiento de ANSES a las cajas de jubilaciones provinciales para que éstas envíen información histórica y detallada sobre los beneficiarios entrerrianos de manera que el gobierno nacional pueda calcular con sus propios medios de cuánto es la cuota mensual de asistencia de recursos que debe mandar a las provincias para que éstas cubran parte de su déficit previsional y que en el caso de Entre Ríos es de aproximadamente 80 millones de pesos mensuales. ¿Representa esto un avasallamiento a la autonomía provincial? ¿Alcanza para alejar a los fantasmas de un posible traspaso? ¿Qué tan involucrados y concientizados estamos los trabajadores en actividad de esta situación? Sí, Claudia, sí. Ya estamos. A veces estamos así, corriendo un poco, bueno, cosas, ¿no? Te estaba atendiendo justamente el informe y que creo que el concepto de armonización no es tan nuevo, porque en el año 2008 justamente Cristina Kirchner con Vudú, que bueno, ahora está preso, firman el convenio de armonización a través de un decreto con Uribarri para armonizar la caja de jubilaciones de la provincia. ¿Pero qué podemos explicar de ese concepto de armonización? A ver, igualar los sistemas y perjudicar el proceso, el sistema provincial, porque tenemos un mejor sistema de jubilación en la provincia de Entre Ríos respecto de las que son las condiciones a nivel nacional. Respecto de esto, el pacto fiscal, que fue una de ese paquete de normas que fue tan debatido en el marco de diciembre del 2017, el pacto fiscal fue un hueso para las cajas no transferidas porque previó perdonar los procesos de no armonización de las cajas no transferidas y además prometió una asignación mayor de recursos de nación a las provincias que no han transferido ¿A cambio de qué? La caja. A cambio de todo lo que es el pacto fiscal, que es una enormidad de normas. A cambio de haber cambiado el 20% de ganancias que se afectaba también junto con el 11% de IVA a engrosar los fondos de jubilaciones por el 100% del impuesto al cheque. Lo que pasa es que el impuesto al cheque antes se afectaba a las jubilaciones el 70%. Entonces aumentaron un 30%, pero en el final de la vuelta son los 68.000 millones de pesos que le sacan a las jubilaciones
para crear el Fondo del Conurbano Bonaerense. Exacto. Claro. Esa fue la movilización. Armonizar, tenés un haber jubilatorio nacional de 9.000 pesos y uno provincial muchísimo más alto. El tema es cuando armonizás y cómo equilibrás, si bajás uno o subís el otro, ¿no? Claro, Esa es una decisión política muy clara. Porque da la impresión, sí, Roberto. Quiero decir lo siguiente, la armonización se definiría como una convergencia, un camino de convergencia de la legislación nacional con la provincial, o la provincial adecuarse a la nacional. Pero como hay mayores reconocimientos de derecho a favor de todos los titulares de jubilaciones y pensiones en nuestra provincia, que los que reconocería la nación cuando termine ese proceso, se prevé en los decretos de armonización que los mayores costos de esos beneficios los tiene que pagar la provincia. Claro. Digo esto para llevar tranquilidad a todos los jubilados y pensionados, que aún cuando termine este proceso de armonización no van a verse afectados los que ya tengan el derecho adquirido de la jubilación y la pensión lograda para sí, en nada, porque la provincia tiene que garantizarle seguir percibiendo lo que ya están cobrando. Claro, Roberto, la provincia... A ver, Lucrecia no está de acuerdo, perdón. Yo pienso lo siguiente, nosotros como provincia somos un estado preexistente, ¿no es cierto? Tenemos los derechos, como los estados subnacional persistentes, de tener nuestro régimen jubilatorio. Así lo tenemos y así está descrito en la Constitución. Perfecto. Que la Nación venga a imponernos, como lo ha pretendido desde el 2004, porque el primer tratado de armonización fue en el 2004, que si la Nación pretende diagramar nuestro sistema previsional, sería inconstitucional para nosotros. O sea, nosotros tenemos autonomía en ese sentido. Lo que pasa es que tampoco yo diría, una cosa es no generar alarmas, y otra cosa es decir, no, quedémonos todos tranquilos. No, porque a mí me parece que aún los jubilados que tenemos derechos adquiridos, también tenemos que tener cuidado. Porque si se modifica la tasa de sustitución, por ejemplo, podría variar en el tiempo nuestro haber. Entonces, no es solamente el 82%, ¿el 82% de qué? Cuando nosotros hablamos de un porcentaje, a su vez estamos hablando, hay otro universo, que da ese porcentaje. Claro, a ver, Roberto. A mí me parece que ahí habría que... Y yo digo esto nomás y termino, perdón. A mí me parece que lo que tendríamos que estar exigiendo todos en esta mesa, todos en este panel, son las auditorías. Crear una auditoría en la caja que no existe, una auditoría en serio, una auditoría contable como un organismo como el organismo autónomo. Lucrecia, ¿no existen auditorías? No existe auditoría en la caja. Tendríamos que tener... Externa. Sí, claro. Nosotros necesitamos una externa, con veedores. Necesitamos también el informe de la auditoría de la provincia, que no sabemos mucho acerca de qué es lo que opina la auditoría de la provincia. Y tampoco ¿No se tiene acceso a ese informe, desde la Federación? Y tampoco sabemos las auditorías que ha realizado el Gobierno Nacional. Claro. A ver, Mariano. No sabemos. A ver, a mí me gustaría hacer un comentario refrendando lo que dijo el doctor. Cuando se habla de la armonización que se planteó en el año 2004 y la convergencia, lo que se planteaba no era, salgan del 82% móvil y súmense a pagarle, en ese momento no llegaban a 400 pesos las jubilaciones. La idea era, bueno, se rompió el esquema jubilatorio porque, se crearon los provinciales y quedó el nacional separado, vamos a hacer una convergencia, que era lo que decía... Vamos a ayudar a que las cajas provinciales lleguen con sus aportes y lo mismo que pone el Estado Nacional, lo pone para completar la masa de recaudación de la caja provincial, pero si la provincia decide dar un beneficio superior, como por ejemplo el 82% móvil, la diferencia entre lo que reconoce Nación a lo que la provincia decidió por su legislatura y por su historia y su tradición reconocerle a los trabajadores, que lo cubra la provincia con
fondos específicos es lo mismo propios. que se está discutiendo hoy, Mariano. Claro, en realidad la misma armonización es la misma que se discute discusión. hoy, no lo solucionó ni el problema anterior, ni el gobierno anterior, ni el actual. Exactamente. Claro. No es un tema tan sencillo, evidentemente. Evidentemente no, pero a lo mejor tiene que ver con esto, ¿no? Con los costos políticos, Mariano. Estamos, en definitiva, hace años hablando de la misma posibilidad de armonización o integración y demás. Lo que pasa es que en tenemos que tomar en cuenta que la provincia de Entre Ríos tiene un 5 o 6% más de aporte que lo que son los aportes laborales del régimen nacional. Aporte jubilatorio que el régimen... 16%. 16%. Claro. Exacto. Del activo, claro. y el 16% que aporta la a patronal, la caja de jubilaciones. que es el gobierno. Claro, que es contra un 11 que es el nacional común. Sí, claro, por eso también tiene un poco Lucrecia un poco más decía, de... Lucrecia, yo le quería preguntar, usted decía del 82%, ¿sobre qué base? ¿Sobre qué base se saca el 82%? Claro, móvil? porque, por ejemplo, los montos en negro distorsionan. Claro. Nosotros en realidad, los docentes no estamos cobrando el 82% Y los contratos, de lo que cobra el activo. Los contratos también que aportan hoy al ANSES, como son los monotributistas. Claro. Eso en los municipios se da muchísimo. La provincia también tiene. Lo y que me eso parece... de financia también la casa. Sí, Roberto. No, nada más que una aclaración. Sí. La propia ley 8732 define la remuneración como cualquier tipo de ingreso, de cualquier denominación o concepto, sea en negro, sea en blanco, que ingresa al bolsillo del trabajador activo de la provincia o de un municipio. Es decir, que todo tipo de ingreso es remuneración. El 82% debe tomarse sobre todo tipo de remuneración. Sobre eso hemos trabajado muchísimo con la Federación de Jubilados, con las leyes de emergencia previsional. Hemos atendido miles de jubilados pretendiendo declarar la inconstitucionalidad de esas leyes, que en muchos casos se lograron, y con cautelares para que no se le haga el descuento del 13% por las leyes de emergencia, que se lograron todas. Claro. Es decir, que esa remuneración también es intangible para tener en cuenta el 82%, cualquier tipo de ingreso. El que sea. Gente, lo que decía Lucrecia hace un ratito nada más, me parece que es lo que también tenemos que dejar como mensaje en este programa. No es para generar preocupación, porque el tema previsional siempre genera alerta, ¿no? Sí, y tenemos que buscar la sustentabilidad del sistema, porque nosotros no vamos a jubilar dentro de 20, 30 años. Tenemos que llegar. Exactamente. Y además, cuidan el sistema. ¿viste? Porque en realidad los que no estamos jubilados de este programa nos preocupó, lo quiero decir. Sí, bueno. ¿No? A ver, Levin. No, yo felicitarlo a todos los jubilados provinciales porque tienen la oportunidad de juntarse acá y votar democráticamente sobre su representante en la caja. Que eso en la ANSES no lo tenemos nosotros. Claro. Somos convidados de piedra. Claro. Otra situación hubiera sido si nosotros tenemos nuestro representante en la ANSES. El del ANSES. Ya que estamos ya que nos dice Carlos esto, recordemos los lugares y los horarios, ¿no? del viernes. En Paraná se vota en 5 lugares. Sí. En la caja de jubilaciones están la mayor cantidad 7 mesas. de mesas. 7 7 mesas. mesas. Después en la escuela hogar, en la escuela técnica número 5, que para los que... Toscanini y Soler. Claro, detrás de la UADER está. La escuela Casiano Calderón y la escuela Centenario. Entre otros lugares de la provincia. Eso en Paraná. En la provincia, en todas Paraná. A ver, todos los que votaban en la escuela 25 de mayo pasan a votar en la caja de jubilación. Está bien, hay un padrón, ¿cómo puede hacer la gente? Sí, hay un padrón, puede entrar en la Online. página de la caja con su número de documento y ahí ve. Y en la página de la caja imagino que están el resto de los lugares de la provincia, ¿no? Está todo. Claro. En donde dice la parte de elecciones del vocal, ahí con el número de documento. Perfecto. Y se adelanta. Gente, está todo en la página web de la caja previsional de la provincia. Ahí están los padrones, ahí están los lugares para participar, para ir a votar en la ciudad de Paraná y en el resto de la provincia. Es importantísimo. ¿Puedo aclarar el horario? Sí. Porque se dijo por ahí que era de 9 a 19, pero es de 9 a 16. De 9 a 16, a no dormirse. Hay que participar. No es para generar alerta cada vez que hablamos del tema previsional, pero es para entender y para poder solucionar el futuro de todos nosotros, de los que trabajamos. Gracias. Y nos vemos gracias a May Sandy en Urquiza 1062 por el look de hoy y a Marcelo García Neves. A todos ustedes por estar del otro lado, gracias a todos por venir. Seguramente es un tema que vamos a seguir tratando porque la verdad es que lo amerita. Gracias, Carlos, por estar siempre. Por invitarme. Muchas gracias. Y el jueves nos vemos en la pantalla del 11, por supuesto, a las 21:30 en El Ventilador. Muchas gracias.